Hola, hoy quiero hablar del último intento de genocidio contra los israelitas que está sucediendo hoy en día. Y bueno, hacer un recuento de pronto de las historias bíblicas y unos elementicos de historia de cómo este pueblo fue sometido de pronto a genocidio, bueno, igual que lo que sucedía en esa época con todos los pueblos. Solamente se sostenían los más fuertes. El primer intento así como tal de genocidio en la historia de la Biblia es cuando los egipcios quisieron que no se reprodujeran más y los mataban cuando eran niños bebés, los bebés masculinos, los niños. Ese fue el primer intento, nos cuenta la historia de la Biblia. Los historiadores relacionan a estos judíos de la Biblia con los Ixos, que eran cananeos que habían tomado el norte de Egipto. Bueno, ya después de eso, el siguiente intento de genocidio así fue el de los asirios, que invadieron el norte de Israel, lo que se llamaban las tribus de Israel, que quedaron solamente las tribus de Judá y Benjamín. Pero no fue un genocidio completo, o sea, los asirios, deportaban a los israelitas como más destacados, a los habitantes de las ciudades principales, pero la gente del pueblo quedaba ahí, y ellos traían, los asirios, otras personas a convivir con ellos. Entonces estos israelitas decidieron que ellos iban a tener su propio culto. Ellos adoraban a Jehová, a Yahvé, a Dios, bajo sus propios términos, lo cual les ganó el odio de los judíos del sur, que decían que ellos no eran de la raza judía, de la raza israelita, perdón, pero igualmente sí lo eran, simplemente que tenían algunos elementos extranjeros. El siguiente genocidio, o intento de genocidio, fue la deportación a Babilonia, que de nuevo dejaron a la gente del pueblo, a los más sencillos, a campesinos, similar a lo que sucedió en el norte de Israel, que después se llamó Samaria. Se quedaba el pueblo raso, se llevaron a los dirigentes, a los más ricos, a los más inteligentes, etc. Y allá en Babilonia ellos formaron una religión nueva. Finalmente ellos volvieron y se instalaron en esa zona de nuevo, pero tenían conflictos tanto con los habitantes de Judá como los de Samaria, los despreciaron siempre, pero bueno, siguieron como conviviendo. Pero digamos, los judíos que llegaron de Babilonia se creían especiales, mejores que los otros judíos. El siguiente intento de genocidio fueron de pronto, bueno, los griegos, aunque más que genocidio fue una guerra para dominarlos, y luego los romanos, que sí fue como el golpe más fuerte, porque los judíos no se sometieron al gobierno romano. Entonces los romanos en cierto punto ya tomaron represalias y atacaron a las principales ciudades judías. De nuevo quedaron muchos judíos, pobres, etc. Otros se desplazaron, muchos murieron, pero bueno, quedó ahí como el germen, la raíz de los judíos, quedó habitando en la misma zona. O sea, en cada intento de genocidio, pues no era un genocidio como tal, sino acababan con los más rebeldes o con los más poderosos, los más influyentes, pero quedaba el pueblo raso. Ese pueblo quedó en esa zona con el tiempo debido al cristianismo, se volvieron a muchos cristianos, otros les tocó también, pues, se volvieron musulmanes, en parte para sobrevivir o para encajar, para no tener que luchar contra los imperios que los dominaban. Entonces todos los judíos se volvieron musulmanes en esa zona. Entonces quedaron los descendientes de los judíos, quedaron en lo que se llama hoy Palestina, Siria, en toda esa zona. Yo creo que hasta en el norte de Egipto, partes de Irak y Irán, bueno, y ahí quedaron, pero se mimetizaron. Entonces, digamos, ellos incurrieron en el pecado de los judíos, que los judíos babilónicos tanto odiaban, es que no siguieron con las tradiciones judías. Pero si vamos a hablar de pronto culturalmente, son más judíos que los judíos actuales, los judíos que son reconocidos, porque viven en esa zona y tenían cabras, cultivaban en lo poco que se podía cultivar, vida al estilo antiguo, hasta hace unos años. En la religión no quedaron tan parecidos a los judíos, aunque el Islam, yo podría decir que el Islam es más parecido al judaísmo original que el judaísmo actual, para mi concepto. Entonces religiosamente, digamos que no,
cultural o muy poco, culturalmente similar, pero más que los judíos actuales. El otro aspecto es el que yo digo, el genético, pues ellos son los verdaderos judíos si los miramos con lupa porque han habitado esa zona desde siempre, han permanecido ahí, han logrado sobrevivir, de pronto mimetizándose, convirtiéndose, adaptándose, pero entonces viene el nuevo genocidio judío o el nuevo genocidio contra Israel. Es que esas personas que habitan esa zona, la Palestina, ahora están siendo exterminadas, desplazadas por fuerza, y este sí es un exterminio total, porque no es la eliminación de los dirigentes, sino la eliminación de todo el pueblo. Entonces los judíos descendientes de judíos originales están siendo desplazados por los judíos que se han mezclado con personas de otros pueblos y que reclaman ser los judíos originales. Entonces este es el nuevo genocidio y este sí parece que va a ser efectivo, el desplazamiento total, la desaparición total. Pues es difícil que los desaparezcan genéticamente, pero si ellos insisten en vivir en la zona en la que han habitado por miles de años, posiblemente sí sean exterminados. Bien, estas son mis reflexiones por hoy y nos vemos en un siguiente video. Gracias.